Si estás escuchando esto a altas horas de la noche, tal vez deberías preguntarte algo antes de continuar. ¿Qué tan profundo estás dispuesto a llegar cuando la curiosidad empieza a sentirse como un error? Porque Internet no es exactamente lo que creemos que es. No hablo de redes sociales, ni de foros raros, ni siquiera de esos videos perturbadores que a veces aparecen sin que nadie los busque. Hablo de lugares que no aparecen en Google. Sitios que no deberían existir. Pero que alguien creó de todos modos. Y lo peor es que a veces esos sitios no están hechos para que los encuentres, sino para que ellos te encuentren a ti. Lo que estás a punto de escuchar no es una creepypasta cualquiera. No es una historia que alguien inventó para asustar a desconocidos en Internet. Es algo que me pasó hace 2 años. Y que hasta hoy sigo sin poder explicar. Durante mucho tiempo dudé si debía contar esto. Porque desde aquella noche, cada vez que hablo del tema, pasan cosas extrañas con mis dispositivos. Correos vacíos. Notificaciones que desaparecen. Y una vez, incluso escuché algo respirando del otro lado de mis audífonos cuando no había nadie conectado. Tal vez sea coincidencia. O tal vez no le gusta que hablen de ello. Pero si esta historia logra publicarse y alguien más llega a escucharla, entonces quizá no estoy loco. Todo comenzó una madrugada de noviembre. Yo estaba en mi departamento, completamente solo. Eran casi las 2:40 de la mañana. A esa hora la ciudad se vuelve rara. No sé si te ha pasado, pero incluso en lugares ruidosos hay momentos en que todo parece detenerse. Los coches dejan de pasar. Los vecinos dejan de hacer ruido. Y el silencio se vuelve tan profundo que cualquier sonido parece fuera de lugar. Esa noche yo no podía dormir. No trabajaba al día siguiente, así que decidí matar el tiempo navegando en Internet. Primero lo típico, videos, foros, memes. Nada interesante. Hasta que terminé en un hilo viejo de un foro que hablaba sobre sitios extraños de la Deep Web. No era el típico hilo lleno de exageraciones. De hecho, la mayoría de usuarios estaban discutiendo cosas técnicas, direcciones, engine, servidores ocultos, redes privadas. Pero entre todos los comentarios hubo uno que llamó mi atención. Era corto. Muy corto. Solo decía, si alguna vez encuentras un sitio llamado Silence Archive, no entres. Nada más. Lo curioso es que el comentario tenía más de 200 respuestas. Pero cuando abrí el hilo para leerlas, estaban todas eliminadas. Solo quedaba el mensaje original. Eso me pareció raro. Así que hice lo que cualquier persona curiosa haría. Comencé a investigar. Encendí Tor, abrí algunos directorios de enlaces engine y empecé a buscar el nombre del sitio. No esperaba encontrar nada real, sinceramente. Pero después de unos 15 minutos, apareció un enlace. Muy simple. Solo decía, Silence Archive 7x4. Engine. Recuerdo que dudé antes de hacer clic. No porque creyera que algo sobrenatural iba a pasar, sino porque los sitios de la Deep Web suelen ser aburridos o peligrosos de otra manera. Estafas, mercados ilegales, cosas así. Pero el nombre me generaba una sensación extraña. No sabría explicarlo bien. Como cuando estás a punto de abrir una puerta y tienes el presentimiento de que no deberías hacerlo. Aún así, hice clic. La página tardó varios segundos en cargar. Cuando finalmente apareció en pantalla, lo primero que noté fue el silencio. Sé que suena absurdo decirlo así, pero hay páginas que se sienten vacías. Y esta era una de ellas. Fondo negro. Texto blanco. Ningún menú. Ninguna imagen. Solo una frase en el centro de la pantalla: si estás aquí, es porque alguien te dejó entrar. Me quedé mirando el monitor unos segundos.
Y luego pasó algo que todavía hoy me pone la piel de gallina. Porque justo debajo de esa frase apareció otra línea de texto. Una línea que no estaba ahí cuando la página cargó. La frase decía: Cesare, tardaste más de lo que esperábamos. Sentí un frío recorrerme la espalda. Porque esa página acababa de escribir mi nombre. Y en ese momento pensé que tal vez era solo algún tipo de script, algo que tomaba datos del navegador o algo parecido. Pero entonces escuché algo. Un sonido muy leve. Venía de mis audífonos. Al principio pensé que era estática. O el ventilador de mi laptop. Pero cuando presté más atención, me di cuenta de lo que realmente era. Alguien estaba respirando. Lento. Muy cerca del micrófono. Como si hubiera una persona al otro lado. Escuchando. Y justo cuando estaba a punto de cerrar la página, apareció un nuevo mensaje en la pantalla: no cierres la ventana. Y ahí fue cuando entendí que algo definitivamente no estaba bien. Pero lo que ocurrió después fue mucho peor. Mi primer impulso fue cerrar todo. La página, el navegador, incluso apagar la laptop. Pero cuando moví el cursor hacia la esquina de la ventana, ocurrió algo que me dejó paralizado. El botón de cerrar no respondía. Pensé que tal vez Tor se había congelado, algo que pasa seguido. Así que intenté abrir el administrador de tareas. Pero tampoco reaccionaba. El cursor se movía. La pantalla no estaba congelada. Pero ningún botón funcionaba. Fue en ese momento cuando el sonido volvió a escucharse en mis audífonos. La respiración. Esta vez era más clara. Más lenta. Y por alguna razón, se sentía demasiado cercana. Tragué saliva y me quité un audífono para comprobar si el sonido venía de la laptop o del departamento. El silencio en la habitación era absoluto. El único sonido era ese. Respirar. Desde los audífonos. Volví a mirar la pantalla. La página seguía completamente negra, con las letras blancas brillando en medio. Pero ahora había más texto. La frase anterior seguía ahí: si estás aquí, es porque alguien te dejó entrar. Debajo: Cesare, tardaste más de lo que esperábamos. Y debajo de eso, una nueva línea apareció lentamente. Como si alguien la estuviera escribiendo en ese mismo momento. Letra por letra. ¿Puedes escucharnos? Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Miré rápidamente el icono del micrófono en la barra del sistema. Estaba activo. No recuerdo haber permitido acceso al micrófono para esa página. De hecho, Tor normalmente lo bloquea. Intenté desactivarlo manualmente, pero el botón tampoco respondía. La respiración volvió a escucharse. Pero ahora, no era solo una. Había dos. Dos respiraciones diferentes. Una lenta. La otra un poco más agitada. Y entonces el texto volvió a cambiar. Sí. Definitivamente puede escucharnos. En ese punto ya no estaba curioso. Estaba asustado. Cerré la tapa de la laptop de golpe. La habitación quedó en silencio otra vez. Por unos segundos pensé que todo había terminado. Pero entonces, la laptop se volvió a encender sola. La pantalla se iluminó a través del pequeño espacio que había quedado entre la tapa y el teclado. Sentí como el corazón me empezaba a latir más fuerte. Abrí la laptop lentamente. La página seguía ahí. Pero ahora el fondo negro había cambiado ligeramente. No sé cómo explicarlo. Era como si hubiera sombras moviéndose detrás del color oscuro. Muy sutiles. Como siluetas. Y entonces apareció un nuevo mensaje. No hagas eso otra vez. Mis manos comenzaron a sudar.
Lo primero que pensé fue que alguien había logrado acceder a mi computadora de forma remota. Algún tipo de hacker aburrido jugando conmigo. Pero algo no cuadraba. Porque en ese momento llegó otro mensaje. Uno que me hizo sentir un nudo en el estómago. Estás solo en casa. ¿Verdad? Sentí un golpe de frío en el pecho. Mi mirada se movió instintivamente hacia la puerta del departamento. Estaba cerrada. La ventana también. No había nadie más. O al menos, eso creía. Volví a mirar la pantalla. Las letras comenzaron a aparecer otra vez. Más lento. Como si quien escribía estuviera disfrutando el momento. No te preocupes. Pausa. Todavía. Otra pausa. Aún no estamos ahí. En ese instante escuché un golpe seco en algún lugar del departamento. No muy fuerte, pero suficiente para que el silencio de la madrugada se rompiera. Giré la cabeza inmediatamente hacia el pasillo. Oscuro. Quieto. Mi departamento no era grande. La sala estaba conectada con un pequeño pasillo que llevaba al baño y a la habitación. Desde donde estaba sentado podía ver perfectamente el inicio de ese pasillo. Y te juro que por un segundo pensé haber visto algo moverse ahí. Tal vez fue mi imaginación. Tal vez fue una sombra. Pero cuando volví a mirar la pantalla, había un nuevo mensaje. Uno que apareció mucho más rápido que los anteriores. Como si alguien hubiera reaccionado a lo que acababa de pasar. El texto decía, no mires el pasillo. Sentí que la sangre se me iba a la cara. Porque en ese momento entendí algo horrible. La página sabía exactamente hacia dónde estaba mirando. Y antes de que pudiera reaccionar, apareció otra línea. Una que me hizo cometer el peor error de toda esa noche. Si quieres salir de aquí, tienes que seguir nuestras instrucciones. Debajo de esa frase apareció un botón. Era lo único interactivo en toda la página. Un rectángulo gris con una sola palabra. Continuar. Y aunque algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera, mi mano temblando llevó el cursor hacia el botón. Porque en ese momento yo todavía creía que todo era solo una broma muy elaborada. No tenía idea de que en el momento en que hice clic, ellos ya estaban mucho más cerca de lo que imaginaba. El clic sonó más fuerte de lo que debería. Ese pequeño tic del mouse resonó en el silencio del departamento como si hubiera hecho algo irreversible. Durante un segundo, nada pasó. La pantalla quedó completamente negra. Ni texto. Ni cursor. Ni siquiera el sonido de la respiración. Solo oscuridad. Pensé que finalmente el sitio se había cerrado o que el navegador había colapsado. Pero entonces, apareció una nueva frase. No en el centro, sino arriba, como si fuera el encabezado de un documento. Sesión iniciada. Debajo de eso, una línea más pequeña, participante detectado. Mi estómago se contrajo. Participante. No usuario. No visitante. Participante. Antes de que pudiera procesarlo, el resto de la pantalla empezó a llenarse de texto lentamente. Como un chat. Pero no había cajas de mensaje, ni nombres, ni nada que indicara quién hablaba. Solo frases apareciendo una tras otra. Nivel de curiosidad, alto. Nivel de miedo, aumentando. Respuesta fisiológica detectada. Fruncí el ceño. ¿Cómo demonios podían saber eso? Pero la siguiente línea fue peor. Ritmo cardíaco elevado. Sentí un golpe en el pecho. No porque el mensaje fuera cierto, sino porque lo era. Mi corazón estaba latiendo fuerte. Demasiado fuerte. Y justo después apareció otro mensaje. No te preocupes. Nos acostumbramos rápido a los nuevos. Los nuevos. Eso implicaba que
Había otros. Miré la barra de direcciones. El enlace, Anjen seguía ahí. Pero ahora había algo más al lado. Un contador. Pequeño. Blanco. Participantes activos, 4. Se me heló la piel. Yo no había entrado a ningún chat. Ni a ningún foro. Solo había abierto una página. Entonces apareció otra línea de texto. Esta vez más lenta. Como si alguien la estuviera escribiendo con calma. Vamos a comenzar con algo simple. La pantalla se dividió en 2 secciones. A la izquierda, el texto. A la derecha, algo que tardó un par de segundos en cargar. Cuando finalmente apareció, sentí como mi garganta se cerraba. Era una imagen en vivo. Granulada. Oscura. Pero reconocible. Tardé un segundo en entender lo que estaba viendo. Era mi edificio. La entrada. La cámara parecía estar apuntando desde la acera de enfrente. Mi respiración se volvió irregular. Esto es imposible, pensé. Tal vez era una imagen vieja de Google Street View o algo parecido. Pero entonces, la puerta del edificio se abrió. Y salió un vecino que reconocí inmediatamente. Don Manuel. El señor del tercer piso que siempre sacaba a su perro tarde en la noche. La cámara lo captó caminando hacia la esquina con su mascota. Era en tiempo real. No había duda. Y en ese momento apareció otro mensaje. Solo para que sepas. No estamos lejos. Miré fijamente la imagen. La cámara estaba quieta. Pero justo cuando el vecino desapareció al doblar la esquina, la cámara se movió. Muy lentamente. Giró hacia la entrada del edificio. Como si alguien estuviera sosteniéndola. Sentí como mi boca se secaba. Entonces apareció otro mensaje. Sube hasta el 4.º piso. Mi departamento estaba en el 4.º piso. Mi mano comenzó a temblar. No sabía si cerrar todo, desconectar el internet, apagar la laptop o salir corriendo del departamento. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Estaba completamente paralizado. La cámara comenzó a moverse. Se acercó a la puerta del edificio. La empujó. Entró. La imagen se volvió más oscura, iluminada solo por las luces amarillas del pasillo del primer piso. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa. Y entonces apareció otra línea en la pantalla. No te preocupes. Pausa. Todavía falta un poco. La cámara comenzó a subir las escaleras. Primer piso. Segundo piso. Cada paso resonaba en el micrófono de la cámara. Un eco hueco. En la madrugada. Y lo peor. Fue cuando escuché algo más. Algo que no venía de la laptop. Sino de afuera de mi departamento. Un sonido leve. Muy leve. Como si alguien hubiera apoyado el pie en el primer escalón del último tramo de escaleras. La pantalla mostró el contador otra vez. Participantes activos, 5 y justo debajo apareció un nuevo mensaje. Uno que me hizo sentir que el aire desaparecía de la habitación. Ah. Perfecto. Pausa. El último acaba de llegar. En ese momento, tocaron mi puerta. 3 golpes suaves. Toc. 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 Y la página escribió una última frase. No abras todavía. Los 3 golpes todavía resonaban en mi cabeza. Toc. 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 No fueron fuertes. No fueron desesperados. Fueron demasiado tranquilos. Como si la persona al otro lado de la puerta no tuviera prisa. Mi cuerpo estaba completamente rígido frente a la laptop. Ni siquiera estaba seguro de estar respirando correctamente. Miré la pantalla. El chat seguía activo. Las letras blancas parecían brillar más de lo normal contra el fondo negro.
Entonces apareció otra línea. Bien. Pausa. Ahora vamos a comprobar algo. Sentí que mi estómago se apretaba. La cámara del pasillo del edificio seguía transmitiendo en vivo. La imagen ahora mostraba el cuarto piso. Mi piso. El mismo pasillo donde estaba mi puerta. Y allí estaba. Una figura. De pie frente a mi departamento. La cámara estaba a unos metros atrás, al final del pasillo, así que no podía distinguir bien el rostro. Solo una silueta oscura. Alta. Inmóvil. Sentí como mi garganta se secaba. Porque al mismo tiempo, volvieron a tocar la puerta. Toc. Toc. Esta vez fueron 2 golpes. En la pantalla apareció otro mensaje. No abras. Tragué saliva. No pensaba hacerlo. Ni siquiera me estaba moviendo. Entonces apareció otra línea. Queremos ver cuánto tardas en darte cuenta. Mi mente intentaba procesar lo que estaba pasando. ¿Alguien realmente estaba afuera? ¿O todo era un montaje? Tal vez la cámara estaba mostrando algo grabado. Tal vez los golpes eran del vecino. Tal vez. Pero justo en ese momento escuché algo que destruyó todas esas ideas. Un susurro. Venía de detrás de la puerta. Muy bajo. Casi pegado a la madera. Y dijo algo que hizo que el miedo se clavara en mi pecho. Porque la voz murmuró, Cesare. Mi sangre se heló. Era imposible. Yo no había dicho mi nombre en voz alta en ningún momento. El chat reaccionó de inmediato. Sí. También puede oírte. Mi mirada saltaba entre la puerta y la pantalla. La silueta del pasillo seguía completamente quieta. Ni un movimiento. Ni siquiera parecía respirar. Entonces apareció otro mensaje. Vamos a acelerar un poco las cosas. Debajo apareció un pequeño contador. 059, 058, 057. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. ¿Un temporizador? Las letras siguieron apareciendo. Cuando llegue a 0. Pausa. Podrás abrir la puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda. No decía deberás. Decía podrás. Eso implicaba que hasta ahora no podía hacerlo. Y como si quisiera demostrarlo. El picaporte de la puerta se movió ligeramente. Solo un poco. Un pequeño clic metálico. Intenté levantarme de la silla. Mis piernas respondieron, pero se sentían pesadas. Como si mi cuerpo dudara en obedecerme. Miré el contador. 041. El chat añadió otra línea. No te preocupes. Pausa. Solo estamos observando. Sentí una presión en el pecho. Porque algo empezó a sentirse muy mal en ese momento. No sé cómo explicarlo. Pero la atmósfera del departamento cambió. El silencio ya no era normal. Era denso. Como si hubiera más gente en la habitación. Y entonces la pantalla volvió a actualizarse. Un nuevo mensaje apareció. Pero esta vez no venía del sistema. Había un pequeño indicador antes del texto. Usuario 3, el mensaje decía, creo que ya lo notó. Inmediatamente apareció otro. Usuario 2, sí. Mira su cámara. Mi respiración se detuvo. Porque lentamente levanté la mirada hacia la parte superior de la laptop. Donde estaba la pequeña luz verde de la webcam. Y ahí estaba. Encendida. El contador llegó a 012. Los golpes en la puerta volvieron. Pero esta vez. Más cerca. Como si la persona del otro lado hubiera apoyado la frente contra la madera. Toc. 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 La pantalla escribió una última línea. Ahora ya puedes abrir. El contador llegó a 0. Y en ese mismo instante,
El picaporte comenzó a girar solo. El sonido del picaporte girando fue lento, metálico, como si alguien lo estuviera moviendo con extremo cuidado para no hacer ruido. Pero el silencio del departamento era tan profundo que cada pequeño clic sonaba como un golpe en mis oídos. Mi mente gritaba que hiciera algo. Cerrar la laptop. Bloquear la puerta. Salir por la ventana. Pero mi cuerpo seguía congelado frente a la pantalla. El picaporte terminó de girar. La puerta no se abrió. Se quedó ahí, entreabierta por una fracción mínima. Lo suficiente para que el marco proyectara una línea de oscuridad sobre el suelo de la sala. La pantalla volvió a llenarse de mensajes. Usuario 1, interesante. Usuario 4, pensé que correría. Usuario 2, no todavía. Luego apareció otro mensaje del sistema. Reacción registrada. Mis ojos iban de la puerta a la pantalla sin parar. La figura del pasillo seguía apareciendo en la transmisión de la cámara. Pero ahora estaba más cerca. Mucho más cerca. La cámara mostraba al hombre, o lo que fuera, parado justo frente a mi puerta. Y por primera vez, levantó la cabeza hacia la cámara. La imagen era borrosa. Pero pude distinguir algo que me hizo sentir un nudo en la garganta. No tenía rostro visible. No porque estuviera cubierto, sino porque la cara parecía perderse en la sombra. Como si la cámara no pudiera captarla. El chat reaccionó inmediatamente. Usuario 3, ahí está. Usuario 2, perfecto. Luego apareció otra línea del sistema. Interacción física permitida. Sentí como mi corazón golpeaba contra el pecho. Y entonces escuché algo desde la puerta. Un crujido leve. La puerta se abrió 1 centímetro más. Solo un poco. Lo suficiente para que la oscuridad del pasillo comenzara a filtrarse dentro del departamento. Y desde ese pequeño espacio llegó un sonido. Respiración. La misma respiración que había escuchado antes en mis audífonos. Lenta. Pesada. Como si alguien estuviera muy cerca. Del otro lado. Mis manos comenzaron a temblar. Volví a mirar la pantalla. Un nuevo mensaje apareció. Cesare. Pausa. Acércate a la puerta. Negué con la cabeza instintivamente. No pensaba hacerlo. Pero entonces apareció otro mensaje. Usuario 1, si no lo hace, entrará igual. Mi garganta se apretó. Miré de nuevo la transmisión del pasillo. La figura ahora estaba pegada a la puerta. Completamente inmóvil. Como si estuviera escuchando. El sistema volvió a escribir. Regla simple. Pausa. Tú decides cómo continúa esto. Luego apareció un nuevo contador. Pero esta vez no era de 1 minuto. Era mucho más corto. 020 019 018 sentí que el aire se volvía pesado en mis pulmones. Miré otra vez la puerta. La abertura seguía ahí. Oscura. Silenciosa. Pero entonces, algo cambió. La respiración se detuvo. Completamente. Y durante un segundo pensé que tal vez la persona se había ido. Hasta que vi algo moverse. Muy lentamente. Desde el espacio entre la puerta y el marco. Unos dedos comenzaron a deslizarse hacia adentro. Largos. Demasiado delgados. La piel parecía extrañamente pálida. Mis piernas reaccionaron por fin. Me levanté de la silla de golpe. La pantalla reaccionó al instante. Usuario 4, ahí está. Usuario 2, ahora sí tiene miedo. El contador llegó a 0,5. Los dedos se movieron un poco más dentro del departamento. Explorando el aire. Como si buscaran algo. El sistema escribió una última línea. Última oportunidad.
0302 miré la laptop. Luego la puerta. Y en ese momento tomé una decisión desesperada. Corrí hacia la puerta y la empujé con todas mis fuerzas para cerrarla. La madera golpeó el marco con un sonido seco. Los dedos desaparecieron al instante. Giré el seguro. Clac. Respiraba agitado. El chat explotó en mensajes. Usuario 3, eso no estaba en el plan. Usuario 1, interesante. Usuario 2, demasiado interesante. Entonces el sistema escribió algo que me hizo sentir un escalofrío mucho peor que todo lo anterior. Porque la frase decía, perfecto. Pausa. Entonces pasamos al siguiente nivel. La transmisión del pasillo se volvió completamente negra. Y la pantalla de la laptop mostró algo nuevo. Una ventana. Una imagen que tardó unos segundos en cargarse. Cuando finalmente apareció, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque esa imagen era el interior de mi propio departamento. La cámara estaba apuntando directamente hacia mí. Desde la esquina del techo. Un lugar donde yo no tenía ninguna cámara instalada. Y justo debajo de la imagen apareció un nuevo contador. Participantes activos, 6 y un mensaje final. Ahora el juego empieza de verdad. Me quedé mirando la pantalla sin poder moverme. La imagen del departamento era inconfundible. Mi sala. Mi mesa. Mi laptop. Y yo. Parado frente a la puerta, respirando agitado. La cámara parecía estar colocada en una esquina del techo, cerca de donde se une la pared con la lámpara. Pero yo sabía perfectamente que no había ninguna cámara ahí. Nunca la había instalado. Nunca había visto nada parecido. Sin embargo, la transmisión era en tiempo real. Cuando levanté lentamente la mano. En la pantalla la misma mano se levantó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El chat comenzó a llenarse de mensajes otra vez. Usuario 2, ahora sí. Usuario 4, esto se pone interesante. Usuario 1, observa su cara. Tragué saliva. No podía dejar de mirar esa transmisión. Porque cuanto más la observaba, más notaba algo extraño. La iluminación. Mi departamento estaba iluminado solo por la luz tenue del monitor. Pero en la transmisión, parecía un poco más oscuro. Como si hubiera sombras que no correspondían. Intenté acercarme a la laptop para ver mejor. Y justo en ese momento apareció un nuevo mensaje del sistema. No te acerques demasiado. Mi cuerpo se detuvo en seco. La cámara captó perfectamente mi movimiento. Entonces lo noté. Algo que al principio mi cerebro había ignorado. En la transmisión, había algo detrás de mí. Una sombra. Pegada a la pared del pasillo. Mi corazón dio un golpe tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Giré la cabeza inmediatamente hacia el pasillo real. No había nada. Oscuro. Vacío. Pero cuando volví a mirar la pantalla, la sombra seguía ahí. Más clara ahora. Tenía forma. Forma de persona. El chat reaccionó al instante. Usuario 3, ahí está. Usuario 2, perfecto. Usuario 4, ni siquiera lo nota. Sentí como mi respiración se volvía irregular. Porque la sombra de la transmisión empezó a moverse. Muy lentamente. Un paso. Luego otro. Directamente hacia mí. Pero en el departamento real. Seguía sin escuchar nada. Ningún paso. Ningún movimiento. Solo el zumbido leve de la laptop. El sistema escribió otra línea. No mires atrás. Mi piel se erizó. Porque esa frase era exactamente lo que mi cuerpo quería hacer. Mirar atrás. Comprobar si realmente había alguien. Pero el chat comenzó a escribir al mismo tiempo.
Usuario 1, si se voltea se acaba. Usuario 3, SHHH. Usuario 2, déjalo. Mis manos estaban heladas. La sombra en la transmisión ahora estaba muy cerca de mí. Podía ver la silueta de una cabeza inclinándose ligeramente hacia adelante. Como si estuviera observándome. Estudiándome. El sistema añadió otra línea. Hay una regla. Pausa. Mientras no mires. No puede tocarte. Sentí un nudo en el estómago. Mi mirada estaba completamente fija en la pantalla. Podía ver cómo la figura levantaba lentamente un brazo. Un brazo demasiado largo. Demasiado delgado. Extendido hacia mi espalda. El chat explotó en mensajes. Usuario 4, ahora. Usuario 3, espera. Usuario 2, todavía no. El sistema escribió, la curiosidad siempre gana. Y justo en ese momento, sentí algo. Una sensación leve. Como si algo estuviera muy cerca de mi nuca. Un frío. Un aliento. Mi mente gritaba que no mirara. Pero el instinto fue más fuerte. Muy lentamente. Comencé a girar la cabeza. En la transmisión de la pantalla. Vi cómo mi propio cuerpo hacía exactamente el mismo movimiento. La figura detrás de mí estaba a centímetros. Su brazo extendido. Su mano casi tocando mi hombro. El chat reaccionó de inmediato. Usuario 2, no lo hagas. Usuario 3. Usuario 4, ahí va. Mi cabeza siguió girando. Un poco más. Un poco más. Hasta que finalmente miré detrás de mí. Pero no había nadie. El pasillo seguía completamente vacío. Sentí una oleada de confusión. Volví rápidamente a mirar la pantalla. Y fue entonces cuando entendí el error que acababa de cometer. Porque en la transmisión, la figura ya no estaba detrás de mí. Ahora estaba frente a mí. De pie. Entre la laptop y yo. Bloqueando parcialmente la cámara. El chat escribió una sola frase. Usuario 1, demasiado tarde. Y la pantalla se volvió completamente negra. La pantalla negra duró apenas un par de segundos. Pero esos segundos se sintieron eternos. Porque en ese breve momento, mi mente empezó a imaginar lo peor. Si en la transmisión la figura estaba frente a mí, entonces significaba que en el mundo real también debería estarlo. Mi respiración se volvió muy lenta. Muy cuidadosa. Como si hacer demasiado ruido pudiera empeorar las cosas. Y con una mezcla de miedo y negación, levanté lentamente la mirada de la laptop. La sala seguía igual. La mesa. La silla. La puerta cerrada detrás de mí. No había nadie. El alivio llegó como un golpe repentino en el pecho. Tal vez todo había sido un truco visual. Tal vez la transmisión estaba manipulada. Tal vez alguien estaba editando la imagen en tiempo real. Cualquier explicación lógica servía. Con tal de no pensar en otra cosa. Entonces la pantalla volvió a encenderse. Pero el sitio ya no era el mismo. El chat había desaparecido. Los usuarios también. Ahora solo había un fondo negro. Y una sola línea de texto en el centro. Interacción completada. Fruncí el ceño. ¿Completada? Debajo apareció otra frase. Evaluación en progreso. Mis manos seguían temblando. No sabía si cerrar todo o esperar. Pero antes de que pudiera decidir, apareció una tercera línea. Resultado, satisfactorio. Sentí un escalofrío. El texto continuó. El participante ha demostrado curiosidad, resistencia y respuesta emocional adecuada. Adecuada. La palabra me provocó un nudo en el estómago. Porque sonaba como si me estuvieran calificando. Como un experimento.
o una prueba. Y entonces apareció la frase que cambió todo. Has sido agregado al archivo. La pantalla parpadeó. Un nuevo menú apareció lentamente. Era la primera vez que el sitio mostraba algo parecido a un menú real. Varias carpetas. Todas con nombres extraños. Fechas. Códigos. Y algo más. Nombres. Decenas de nombres. Cada uno acompañado de una pequeña barra de progreso. Algunos estaban completos. Otros apenas comenzaban. Mis ojos recorrieron la lista con incredulidad. Y entonces lo vi. Mi nombre. Cesare, 14%. Sentí como el miedo volvía a apretarme el pecho. Porque eso implicaba algo horrible. Esto no había terminado. Apenas estaba empezando. Intenté mover el cursor. Esta vez los botones sí respondían. El navegador funcionaba normalmente. El botón de cerrar estaba activo. Podía salir. Podía apagar todo. Pero antes de hacerlo, algo llamó mi atención. Una de las carpetas de la lista estaba parpadeando. Como si estuviera activa. El nombre decía, sesión actual y al lado. Una pequeña transmisión de video. No era la cámara del pasillo. Ni la de mi sala. Era otra cámara. Una que tardé unos segundos en reconocer. Porque estaba grabando una habitación oscura. Una habitación que poco a poco se volvió familiar. La cama. El escritorio. El armario. Mi garganta se cerró. Porque esa cámara estaba mostrando mi habitación. La puerta estaba entreabierta. La luz estaba apagada. Y en medio de la oscuridad, algo se movía. Una silueta. Alta. Inclinada. Caminando lentamente dentro de la habitación. El sistema escribió una última línea. La primera visita siempre es corta. Pausa. Pero las siguientes duran más. La figura dentro de la habitación se detuvo. Muy lentamente. Giró la cabeza hacia la cámara. Y aunque la imagen era oscura, pude ver algo que me heló completamente la sangre. Porque esta vez, sí tenía rostro. Y ese rostro era exactamente igual al mío. La pantalla mostró una última actualización. Cesare, 15% y justo después apareció una frase final. Nos vemos en la siguiente sesión. Me quedé completamente inmóvil frente a la pantalla. El rostro en la transmisión seguía mirándome. Mi propio rostro. La misma forma de la mandíbula. El mismo cabello. Incluso la misma expresión de desconcierto que probablemente yo tenía en ese momento. Pero había algo distinto. Los ojos. En la imagen, mis ojos parecían demasiado oscuros. Como si la luz no se reflejara en ellos. Como si fueran huecos. Tragué saliva lentamente. El sistema ya no escribía nada. La página estaba en silencio otra vez. Pero la transmisión seguía activa. La versión de mí dentro de la habitación inclinó ligeramente la cabeza. Exactamente igual a como lo haría una persona curiosa al observar algo extraño. Luego dio un paso. Uno lento. Acercándose a la cámara. Mi respiración se volvió irregular. Porque esa cámara estaba colocada justo sobre el escritorio de mi habitación. Y si esa cosa seguía caminando, iba a llegar hasta ella. Mis manos comenzaron a moverse instintivamente hacia el teclado. Tal vez si cerraba la página, todo se detendría. Tal vez el video desaparecería. Tal vez todo era parte del sitio. Pero antes de que pudiera hacer clic en cerrar, algo pasó en la transmisión. La figura levantó lentamente la mano. Y con un movimiento muy natural, apagó la luz de la habitación. La pantalla del video quedó completamente negra. Mi corazón dio un salto.
Porque eso significaba algo muy simple. La habitación ahora estaba a oscuras. Y la puerta estaba abierta. El chat del sitio volvió a activarse de repente. Pero esta vez no había muchos mensajes. Solo uno. Sistema, sesión final en preparación. Sentí un frío recorrerme la espalda. Porque justo en ese momento escuché algo desde el pasillo del departamento. Un sonido leve. Muy leve. Un paso. Mi cabeza giró automáticamente hacia el pasillo. La oscuridad se extendía desde la puerta de la habitación hasta la sala. No se veía nada. Pero el silencio ya no estaba vacío. Había presencia. La laptop volvió a escribir. Recomendación, pausa. No vayas a la habitación. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. Porque eso implicaba que algo estaba ahí. Algo que había estado en la transmisión. Algo que ahora podría estar caminando dentro de mi casa. Otro paso. Esta vez un poco más claro. La madera del suelo crujió suavemente. El chat añadió otra línea. Pero sabemos que lo harás. Sentí como la curiosidad empezaba a mezclarse con el miedo. Porque una parte de mí necesitaba comprobarlo. Necesitaba ver si realmente había algo dentro de la habitación. Mi cuerpo empezó a moverse solo. Un paso hacia el pasillo. La pantalla reaccionó inmediatamente. Sistema, curiosidad confirmada. El pasillo estaba oscuro. Solo la luz de la sala iluminaba un poco el suelo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Di otro paso. Luego otro. La puerta de la habitación estaba abierta. Tal como la había visto en la transmisión. El interior era completamente negro. Desde la laptop llegó un último mensaje. No enciendas la luz. Me detuve en el marco de la puerta. Podía sentir el aire frío que salía de la habitación. Algo estaba mal. Muy mal. Pero aún así, levanté lentamente la mano hacia el interruptor de la luz. Porque en ese momento necesitaba ver. Necesitaba saber. Y justo cuando mis dedos tocaron el interruptor, escuché una voz detrás de mí. Muy cerca. Demasiado cerca. Susurrando justo al lado de mi oído, no eras tú. El que tenía que entrar a la habitación. Sentí el aliento helado rozar mi piel. Y la pantalla de la laptop en la sala escribió una última frase. Error de participante. El susurro seguía pegado a mi oído. Frío. Tan cerca que pude sentir como el aire de esa voz rozaba mi piel. Mi cuerpo reaccionó por puro instinto. Giré la cabeza de golpe. Pero detrás de mí no había nadie. El pasillo estaba vacío. La sala seguía iluminada únicamente por la luz de la laptop. Todo parecía exactamente igual que antes. Excepto por una cosa. La pantalla. Desde el pasillo podía ver el brillo blanco del texto que seguía apareciendo en la página. Lentamente. Regresé a la sala. Cada paso se sentía pesado, como si el departamento entero estuviera observándome. Cuando llegué frente a la laptop, leí el mensaje completo. Error de participante. Debajo apareció otra línea. Corrección en proceso. Sentí como el miedo regresaba de golpe al pecho. Porque justo después, apareció la transmisión otra vez. Pero ya no era la cámara de la habitación. Ni la de la sala. Era otra cámara. Una que tardé varios segundos en reconocer. Era una habitación pequeña. Con paredes grises. Una mesa metálica. Una sola silla. Y en el centro de la imagen, alguien sentado. La cabeza baja. El cabello cubriendo parcialmente el rostro. La iluminación era tenue. Pero poco a poco, esa persona levantó la cabeza. Y cuando su cara quedó frente a la cámara, mi estómago se hundió.
Porque esa persona era yo. Pero no el yo que estaba frente a la laptop. El otro yo. El de la transmisión. El que había visto antes en mi habitación. Mis manos empezaron a temblar. Porque mientras yo miraba la pantalla, él también me estaba mirando. Y entonces sonrió. Una sonrisa lenta, inquietante, como si supiera algo que yo todavía no entendía. El sistema escribió una última serie de mensajes. Duplicación estable. Conciencia sincronizada, parcial. Archivo actualizado. Debajo apareció nuevamente la lista de nombres. Busqué el mío inmediatamente. Ahí estaba. Pero ya no decía 15%. Ahora decía, Cesare, 50%. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Porque eso significaba que la mitad de mí ya estaba ahí. Dentro de ese lugar. Dentro de ese archivo. El sitio escribió una última frase. Una que todavía hoy no puedo olvidar. Cuando el progreso llegue al 100%. Pausa. Solo uno de ustedes podrá quedarse. La transmisión mostró al otro yo inclinándose hacia la cámara. Sus labios se movieron lentamente. Y aunque no había sonido, pude leer perfectamente lo que dijo. Nos vemos pronto. La pantalla se volvió negra. El navegador se cerró solo. Y mi laptop volvió al escritorio normal. Como si nada hubiera pasado. Intenté volver a abrir Tor. Intenté encontrar el sitio otra vez. Pero el enlace ya no existía. Ni en foros. Ni en directorios. Ni en ningún lugar. Durante semanas traté de convencerme de que todo había sido un ataque informático, una broma elaborada, algún tipo de malware extraño. Pero hace 3 noches pasó algo que me hizo dejar de buscar explicaciones. Estaba frente al espejo del baño, lavándome la cara. Cuando levanté la mirada, mi reflejo no hizo exactamente lo mismo que yo. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Porque mientras yo parpadeaba, mi reflejo seguía sonriendo. Y cuando salí del baño, encontré la laptop encendida. Con una sola ventana abierta. Fondo negro. Texto blanco. Una frase. La misma frase que apareció la primera vez que entré al sitio. Si estás aquí, es porque alguien te dejó entrar. Debajo. Una línea nueva. Progreso actualizado. Cesare, 51%. Así que si estás escuchando esto ahora mismo, y alguna vez te encuentras navegando tarde por la noche, y ves un enlace extraño llamado Silence Archive, mi consejo es simple. No entres. Porque si lo haces, tal vez no seas tú quien salga. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal para escuchar más relatos de terror como este. Porque en internet, en la noche, siempre hay alguien observando. Y créeme, algunas cosas no deberían encontrarse nunca.